cómo se fue elaborando, perdón, que me pone, cómo se fue elaborando a lo largo de los años. Ahí tienen la primera página web en el año 2005, donde ven los puntos que teníamos encuestados y todos los que faltaban por hacer. Como en el año 2009, pues había progresado bastante y se había hecho más densa la red del este peninsular, de la zona aragonesa, como en esas grandes campañas andaluzas cubrimos Andalucía Occidental en el 2012, en el 2013 conseguimos completar Andalucía Oriental y todo el este, y hoy en día el COSER tiene, como pueden ver en la página web, pues tiene grabaciones de toda la península ibérica y de los dos archipiélagos. En conjunto tenemos grabaciones de 1.415 enclaves y más o menos el corpus son unas 2.000 horas de grabaciones. ¿Cómo hemos trabajado con ellas? Bueno, desde al principio se transcribían un poco de forma muy poco estandarizada, pero desde 2005 ya se crearon una serie de sistemas de transcripción pautada con distintas marcas convencionales. Y desde 2009 ese proceso se agudizó, ¿no? Indicábamos además los temas de conversación y teníamos una serie de claves para indicar los fenómenos lingüísticos dialectales que se encontraban en cada transcripción, porque de lo contrario sería muy difícil volver a leer todo el documento, todos los textos o volverlos a escuchar. En 2009 iniciamos un editor normalizado con todas las marcas normalizadas y desde 2016 tenemos un gestor y un editor en línea que permite trabajar pues de distintos puntos a colaboradores de forma simultánea. Ahora se lo mostraré. La difusión del corpus para el resto de la comunidad lingüística y no solo para aprovechamiento interno empezó en 2005. Tuvimos una primera página web y que se reformó profundamente en 2005, que tienen ahí. Este es el editor del que les hablaba, donde podemos incorporar de forma normalizada a través de unos menús que figuran aquí en la parte de arriba, toda una serie de marcas ya predeterminadas, como puede ser encuestador, informante, ruidos, toses, risas, conversación cruzada. Es decir, hay muchísimas cosas que están ya normalizadas y también tenemos una serie de menús de fenómenos lingüísticos que nos permiten recuperar aquellos aspectos que no se recuperarían simplemente con la consulta del corpus. Además, aquí en la derecha se puede ver cómo podemos sincronizar los datos. Bueno, la evolución más o menos ha sido la siguiente. En 2005 teníamos unas 32 entrevistas disponibles y 40 horas en la primera versión de la página web. Y hoy en día, bueno, en 2022 tenemos a finales de 2022 teníamos 218 entrevistas con 295 horas, que como ven representan de forma relativamente proporcional todos los dialectos de la península ibérica y de las Canarias y Baleares. Las transcripciones, como veremos, se pueden interrogar, pero también se pueden descargar completas en formato texto y descargarse los audios en MP3. Esto compone un corpus de 295 horas, más o menos 3,5 millones de palabras, y representa un 15% del total de grabaciones que tenemos, porque ya veremos que el problema fundamental que hay es cómo transcribir tal masa de datos, ¿no? Cómo hacerla accesible, y el trabajo de transcripción, revisión, normalización, etiquetado es muy laborioso, lento y exige mucha fuerza de trabajo, lo cual no siempre es fácil de obtener con los proyectos de investigación. En 2015, además de ofrecer las grabaciones completas, las transcripciones completas con los audios, creamos un pequeño recurso de búsqueda, de consulta básica, en la cual se puede introducir una consulta, se obtienen unos resultados y el propio sistema de consulta crea un mapa, y estos mapas se pueden imprimir. Pero desde 2017 hemos incorporado una lematización y un etiquetado morfosintáctico. Desde 2019 se pueden descargar todos los resultados en Excel. Es decir, que cuando uno hace una búsqueda puede obtener un Excel con todos los ejemplos.
Desde 2020 hemos sincronizado texto y audio y hemos incorporado también las coordenadas geográficas y de código postal para que el que potencialmente se descargue los datos pueda hacerse los mapas a medida con su propio sistema de información geográfico. En 2001 pusimos la descarga del todo el corpus en abierto. Esto está actualmente en tiempo real, es decir, que si uno va a recursos, descargas, puede en cualquier momento descargarse el corpus completo en TXT, es en el estado que esté en aquel momento, con las correcciones que haya tenido en ese momento. Y hemos hecho también en 2 versiones etiquetadas y lematizadas en XML que están disponibles para descarga, ¿no? La última es de mayo de 2022. Y en 2023, en enero, hemos habilitado una versión en inglés de la página que durante mucho tiempo teníamos preparada la banderita del Reino Unido, pero la realidad es que no funcionaba y ahora ya por fin sí funciona. Bien, ¿qué problemas, después de que podemos dar las encuestas prácticamente por terminadas y a lo largo de estos años, qué problemas hemos afrontado o afrontamos y qué perspectivas de futuro tenemos? Bueno, los problemas son varios. Por un lado, nos interesa el equilibrio del corpus, es decir, lo que estamos ofreciendo en la web, ¿está o no equilibrado? Cómo ir seleccionando los materiales para que representen de forma equilibrada los dialectos del español europeo. Un segundo problema es la sincronización, porque la sincronización es fundamental para poder revisar los datos. Ahora se lo mostraré. Entonces, ahora tenemos desde 2018 una herramienta de sincronización y lo que vamos transcribiendo de nuevo se sincroniza cuando se transcribe, pero retrospectivamente, con las transcripciones que teníamos previas, no teníamos los datos sincronizados, con lo cual su revisión se hacía muy complicada. Luego veremos los problemas que nos produce la edición y el incremento del corpus, los problemas y soluciones que nos ha dado la lematización y el etiquetado y la marcación lingüística sobre la que estamos trabajando. Si pasamos al primero de estos epígrafes, al primero de estos asuntos, vemos que en principio lo que yo perseguía era obtener al menos 4 entrevistas o 4 transcripciones por provincia, 2 en las islas más grandes, Mallorca, Gran Canaria y Tenerife, y 1 en las pequeñas. En 2017 teníamos todavía 97 transcripciones pendientes para llegar a ese objetivo. Actualmente las transcripciones que nos quedan para llegar a ese objetivo son 11, pero vamos, creo que de aquí al verano van a ser solamente 6. Y como ven, las zonas de las que nos quedan por transcribir materiales para alcanzar ese objetivo ideal de al menos 4 entrevistas por provincia son las provincias gallegas, que es la última zona que se ha encuestado y por tanto la última en la que todavía faltan materiales. Y además, bueno, la isla de Ibiza, que todavía no hemos encuestado. Bien, pero una cuestión que se plantea, o sea, si nosotros hacemos una media de las palabras por cada provincia o cada isla respecto de la desviación de las palabras que tenemos para cada provincia respecto de la media, nos encontramos con este mapa. Este mapa tiene mucho sentido porque faltan transcripciones de Galicia, pero no tiene tanto sentido para Mallorca o las islas pequeñas que salen muy rojas, es decir, parece indicar que faltan palabras por transcribir, que están infrarrepresentadas y no es así. Esto tiene que ver con la superficie geográfica. Por eso hicimos otro cálculo donde intentábamos ponderar no solo la desviación respecto de la media, sino también la geografía. Y finalmente pensamos, bueno, no todas las provincias están igualmente pobladas, por tanto tendríamos que tener en cuenta también la población. Y el resultado es el mapa que ven aquí, donde hemos intentado considerar no solo la superficie geográfica, la desviación respecto de la media, también la superficie geográfica y también la población. Entonces, digamos que si en el futuro, aparte de Galicia, donde sabemos que faltan transcripciones, queremos incrementar o queremos mejorar el corpus, estos cómputos parecen indicarnos que tendríamos que trabajar en esas provincias en especial.
tendríamos que incrementar los datos de esas provincias en especial. El segundo problema que tenemos es la sincronización y lo hemos estado abordando en los últimos años. La sincronización, como les decía, es fundamental para poder revisar y verificar los datos de la consulta. En un corpus en el que trabajan tanta gente, tantos transcriptores, tantos colaboradores, es muy difícil muchas veces mantener la uniformidad. Y lo ideal sería poder en todo momento acceder no solo a la transcripción en texto, sino también a la fuente oral de los datos para poder el investigador someter a crítica la fiabilidad o no de esa transcripción. Bueno, entonces intentamos, por tanto, sincronizar todas las entrevistas antiguas y esto lo hemos hecho con un sistema de sincronización automática con un programa que se llama MAUS, que ha sido elaborado por el Instituto de Fonética de la Universidad de Múnich. Y entonces ha sido un trabajo muy laborioso, o sea, uno dice automático, pero lo automático nunca existe y siempre da muchos problemas. Pero ahora mismo las 218 transcripciones que están completas y disponibles tuvieron una sincronización manual en 59 y en las otras 161 se hizo de forma automática con una intervención y una comprobación posterior. Pero ahora lo que interesa sobre todo no es lo que ya está, sino lo que podría estar en el corpus. Y es que aparte de estas transcripciones revisadas, tenemos muchas sin revisar. En concreto, tenemos otras 377 entrevistas transcritas por completo, pero no revisadas, con lo cual no se pueden ofrecer en la web. Entonces, para poderlas ofrecer en la web, se nos ponía como objetivo primero tener una sincronización, porque la sincronización permite la revisión e incluso podríamos plantearnos la posibilidad de crear un corpus B, un corpus no revisado, en el que el propio investigador acceda al dato y si hay una sincronización puede por sí mismo comprobar si el dato es correcto o no. Entonces, en los últimos años, como ven, hemos hecho 265, la sincronización de 200 automática de 265 entrevistas que corresponden, bueno, ahora tenemos en total 316, otras 328 horas que corresponden a un 17,6% del corpus. El problema que hay es que estas entrevistas están muy desigualmente repartidas por la geografía, ¿no? Por ejemplo, fíjense, de Zaragoza tenemos 17 transcripciones y en cambio de Lanzarote, Lugo, Tarragona tenemos solo 3, es decir, hay una gran desigualdad. Sí, 17 y de estas solo tenemos 3, es decir, hay hay solo una o dos. Tenemos una gran desigualdad respecto. Entonces, si quisiéramos usar estos materiales ya existentes para incrementar el corpus, tendríamos que hacerlo de forma proporcional en todas las provincias. ¿Cómo lo pensamos hacer? Bueno, el ideal sería que en los próximos años, en los próximos 3 o 4 años, pudiéramos incrementar hasta 2 transcripciones más por provincia o 3 más por provincia para llegar del 15% actual que tenemos hasta llegar hasta un 23 o un 27%, ¿no? Y para completar las provincias que están desigualmente representadas o representadas de forma con pocas transcripciones, pues estamos valorando la utilización de sistemas de transcripción automática de la voz. En concreto, aparte de un programa de rehablado que se está utilizando también en otros corpus orales, el programa Dragon, ahora mismo hay un programa que ha salido en septiembre del año pasado que se llama Whisper y Whisper parece que tiene una gran sensibilidad a todos los acentos y dialectos del español y que transcribe con una exactitud pasmosa. Por tanto, nos estamos planteando trabajar en esa línea en futuros proyectos de investigación para tratar de adaptar Whisper a unos datos complejos como son los nuestros y poder mejorar o incrementar el corpus de transcripciones aunque no estén revisadas. Además, Whisper ahora también sincroniza, es decir, que aunque fueran transcripciones no
perfectas, podríamos obtenerlas con sincronización y permitiría crear un corpus no perfecto, pero sí accesible y revisable para el investigador con todos esos materiales. Bueno, la edición ha sido un problema a lo largo de los años. Les voy a contar un poco cómo hemos ido progresando. Uno de los problemas fundamentales que nos encontramos cuando empezamos a transcribir es que no existe un sistema universalmente aceptado para transcribir corpus orales. Mientras que sí tenemos un sistema más o menos universalizado para transcribir textos medievales, por ejemplo, los distintos grupos que trabajan en español oral, coloquial o dialectal utilizan convenciones no siempre idénticas. Entonces, uno de los primeros problemas que se planteó es cómo transcribir, qué sistema utilizar, etcétera, ¿no? Luego, otros de los problemas que tenemos con la transcripción es que la transcripción es un proceso hermenéutico, es decir, no solo basta con entender y oír, sino también entender. Tenemos muchas erratas, muchos problemas de desigualdad por respeto o falta de respeto a las convenciones, problemas también en la marcación lingüística necesaria para que sea posible la lematización y el etiquetado. Y hay en general un problema de uniformidad, porque en un proyecto colaborativo en el que participan tantas personas, pues aunque solo sea en la puntuación, las personas pueden discrepar, es decir, no todas las personas puntuarían el mismo segmento oral de la misma manera. Trabajamos, como ya les mostré, en este editor en línea, es un editor normalizado donde muchas de las marcas ya están previamente determinadas. Por ejemplo, aquí tenemos la marca de asentimiento. Si el encuestador dice ajá, o por ejemplo, cuando está escuchando, pues no transcribimos ajá, ni ni. Al principio teníamos 80 maneras de marcar esto, ahora ya tenemos una marca que dice asentimiento, ¿no? Y que es la misma para todos los casos, y así lo mismo para las onomatopeyas y para muchas otras cuestiones. Bueno, para que el corpus sea homogéneo es necesario que haya un conjunto de convenciones que sean respetadas. Entonces, uno de los primeros problemas que se planteó es que seguiríamos una puntuación convencional o una puntuación típica de las transcripciones de español oral, estas que ponen unas barras para indicar que hay una pausa o entonces decidimos tener un corpus más legible para el común de las personas y por tanto decidimos tener una puntuación básicamente convencional. El segundo problema que se planteó hoy sería una ortografía convencional o dialectal. La decisión que se tomó allá por 2005-2009 fue que haríamos una ortografía convencional pero con ciertas concesiones a la oralidad dialectal, lo que a lo largo de los años nos ha creado muchos problemas y que quizá yo, si tuviera que volver muchos años atrás, pues revisaría y habría hecho quizá dos tipos, habría optado por otras posibilidades que existen hoy pero que entonces no surgieron, no se nos presentaron, ¿no? También marcamos aspectos de oralidad relativos al análisis de la conversación, tanto ruidos, toses, risas, gestos, si la conversación es cruzada, si hay hablas simultáneas, solapamientos, etc. Y luego tenemos un marcado interno de fenómenos de variación del que ya les hablé antes y que de momento no es visible, pero en el que queremos trabajar para hacerlo visible en los próximos años. Y por último, también incluimos temas de la conversación, de forma que uno podría recuperar en la consulta, póngame usted o búsqueme en todas las transcripciones allí donde hablan de bodas en el ámbito rural, pues podría automáticamente recuperar todos esos fragmentos. Bien, en vista de todas las irregularidades que existían en muchas cuestiones, en 2019 se elaboró un manual de desambiguación para la lematización y el etiquetado morfosintáctico y se tomaron algunas medidas con instrucciones mucho más precisas de las que existían previamente, porque lo que sucedía es que teníamos unas instrucciones no tan precisas, los datos dialectales siempre están retando a lo que uno ha podido prever de antemano y entonces había muchas cuestiones que no se habían contemplado, ¿no?
Entonces, por principio general, debe desambiguarse cualquier palabra cuya pronunciación dialectal pueda confundirse, ¿no?, con otra palabra, se desambiguan siempre. Las variantes fonéticas y morfológicas de un lema se desambiguan una vez, pero no hace falta desambiguarlas más porque se incorporan al diccionario del lematizador, y la convención que utilizamos es que X igual a Y, es decir, la forma dialectal es igual a la forma estándar para que el etiquetador y lematizador pueda reconocer la estándar y, por tanto, clasificar la dialectal como su equivalente en la lengua estándar. Algunos ejemplos, por ejemplo, voy a comentar solo los ejemplos 1 y 2. Al decidir no representar en la ortografía del corpus la pérdida de la D intervocálica y la pérdida de la R final, esto nos trajo muchos problemas. ¿Por qué sucede? Pues porque cantá puede ser tanto cantada como cantar. O, por ejemplo, un participio en ida puede ser también un imperfecto de indicativo. Tenía puede ser tenía, yo tenía, o puede ser tenida como participio, ¿no? Entonces, estas formas hay que desambiguarlas siempre, lo cual implica, desde luego, un esfuerzo suplementario sobre la edición. Formas que solo basta desambiguar una vez, pues por ejemplo variantes fonéticas que no pueden confundirse con otra forma, por ejemplo si en lugar de decir cárcel dicen cárcel, o en vez de estonces en lugar entonces, o llegado por llegado, o variantes morfológicas, a matar, matar, mos por nos, bujero por agujero, traíba por traía. Una vez que una forma de estas, que no puede confundirse con otra forma lingüística, ha sido desambiguada, se incorpora al lematizador y ya no hace falta. Una vez que el trabajo de edición está hecho en el editor que antes les he mostrado, ese editor permite exportar en XML esos datos y tenemos un pequeño programa que se llama Coser App, que fue desarrollado por nuestro informático Francisco Javier Puello Mena, que es el responsable también de muchos de los corpus lingüísticos, sobre todo medievales, que se están haciendo en el español, pero también algunos corpus orales. Y sobre el paquete de librerías FreeLink que ofrece libremente la Universidad de Barcelona, Politécnica de Barcelona, creó una aplicación en la que subimos la transcripción en XML y esta aplicación nos dice qué formas no reconocen, es decir, qué formas no puede lematizar correctamente o no puede etiquetar correctamente. Estas formas aparecen ahí reflejadas en rojo, por ejemplo esta, ¿no? Y entonces tenemos un menú, bueno, tenemos un menú aquí a la derecha donde uno pone la forma, propone el lema y le asigna una etiqueta morfosintáctica. El proceso de lematización y etiquetado nos ha permitido volver a revisar el corpus y, por ejemplo, hemos encontrado muchos casos en que había errores en la desambiguación, hemos encontrado multitud de errores de ortografía, porque la forma con la ortografía incorrecta no se reconocía y entonces, pues claro, ha habido que corregirlos en las transcripciones de origen, es lo que tiene cuando hay muchas personas colaborando en un corpus y además no le pasamos el corrector de Word, o sea, porque precisamente lo que buscamos es la versión dialectal, ¿no? Y también hemos encontrado, gracias a Coser App, multitud de secuencias mal transcritas, ¿no? Por ejemplo, aparecían formas como staten, que en realidad era está usted, reducido, estate, rapinillos, que era un topónimo, garrapinillos, ponitas, que era penitas, rebos, que era robots, o ponía yo llevaba en piedra en Vilafranca y en realidad lo que quería era yo llevaba piedra en Vilafranca, es decir, o por ejemplo aparecía matarsa, que era una palabra que no se reconocía, en realidad era matarrasa. Les voy a poner algunos ejemplos, espero que el audio se escuche, de cómo transcripciones revisadas hasta por 3 personas siguen teniendo errores que hemos encontrado gracias a Coser App. Este es un ejemplo de un pueblo de Sevilla, Alanís. El picón de los braseros, pues lo que cuando talan los árboles, que los limpian, esa madera que hay, las hojas esas las queman.
te le allí, hace una candela, te le allí a echar rama. Hasta que te cansas de echar ramalilla. Vale. Comero, casero. En realidad, lo que dice este señor no es la soa esa, sino que dice las hojas esas, las hojas esas. Comero, casero, pues lo que se... cuando talan los árboles, que los limpian, esa madera que hay, las hojas esas las queman. Te le allí. Bien, pues claro, cuando uno escucha lo que realmente dice, lo reconoce, pero muchas veces sucede que no se reconoce por la fonética, como sería en este caso, y se ha segmentado mal la S del artículo y se ha añadido y se ha creado una palabra inexistente que es SOA. Aquí, a ver, aquí tenemos otro ejemplo, en este caso es un ejemplo del País Vasco, de un pueblo de Guipúzcoa. ¿Y qué hacen con esos árboles ahora? ¿Vender? Sí, bueno, vender. Sí, hay algunos que se dedican a hacer entresaca, o sea, que no dejan tirar todo y luego venden. O sea, vender para fuego. Bueno, aquí aparece una palabra que el transcriptor marcó como de otra lengua porque se desesperó y no consiguió localizarla en español, pensó que sería una forma vasca, pero en realidad... ¿Y qué hacen con esos árboles ahora? ¿Vender? Sí, bueno, vender. Sí, hay algunos que se dedican a hacer entresaca, o sea, que no dejan tirar todo y luego venden. O sea, vender para fuego. Como ven, bueno, pues decía tirar todo, ¿no? No divertido. Y aquí tienen un ejemplo, en este caso no tengo el vídeo, solo el audio. Bueno, en realidad aquí aparece una forma, vamos a ver, vamos a escuchar realmente lo que dice. Aquí el problema no ha sido solo la fonética, sino que el transcriptor desconoce cuáles son las herramientas del zapatero. Entonces ha convertido las leznas, las lenna, en magdalenas y el cerote en el celoti, porque como no sabe lo que es, ¿no? Y, pues suceden este tipo de problemas. Por tanto, no quiere decir que todavía no sigan quedando en el corpus, pero indudablemente el proceso de lematización y etiquetado nos ha permitido corregir muchos de estos fragmentos. Al mismo tiempo nos ha planteado muchos problemas. Por ejemplo, no parece haber duda que cuando vincularíamos una variante a un lema en la desambiguación, cuando se trata de una variante fonética, pues mucho está claro que hay que relacionarla con mucho. Si se trata de una prefijación dialectal, como la presencia o ausencia del prefijo, como a matar, destrozar, destrozar, todavía en todavía, luego, luego, en estos casos tampoco parece haber muchas dudas, ¿no? Sin embargo, cuando hay alternancia en el prefijo, siempre se han guardado como lemas independientes, aunque en apariencia puedan significar lo mismo. Sería el caso de seguida y enseguida. Es decir, muchas veces dices hasta dónde debo considerar una palabra una variante de un lema o debo considerarlo un lema independiente. Generalmente, la derivación por sufijos implica un nuevo significado y se ha considerado como un lema independiente. ¿Cómo tratar los cambios de género? Este ha sido un problema. ¿Debemos considerarlo un mismo lema o diferente? Bueno, cuando es un adjetivo no hay duda, pero, por ejemplo, entre tejado y tejada o el la sartén, ¿no? No siempre es obvio, porque muchas veces un cambio de género puede implicar un cambio de significado y entonces tendríamos que ponerlo como un lema diferente, ¿no? Estos son problemas que no tenemos todavía totalmente resueltos. ¿Cómo analizar el género de las formas reducidas del artículo? Por ejemplo, si dicen el agua, bueno, en este caso diríamos el agua, aunque también podría ser la agua, la harina, podemos pensar que es la harina, pero cuando tenemos géneros, palabras de género vacilante, no podemos claramente asignar el artículo a una de esas formas. Y lo mismo nos ha pasado con los clíticos, que cuando el verbo empieza por vocal suelen reducirse a una simple L, y hemos creado una etiqueta para un clítico sin especificaciones de género, número ni caso. Bueno, el proceso
ha permitido incorporar multitud de palabras no documentadas en los ficheros habituales de repertorios dialectales, es decir, que aunque el corpus está pensado fundamentalmente para investigar la gramática, también nos está permitiendo documentar palabras hasta ahora ignoradas o desconocidas. Bueno, actualmente hay un desarrollo futuro sobre el que estamos trabajando, que es el proyecto de doctoral de Jonathan Bonilla, que está creando una lematización y un etiquetado sobre los datos del corpus, no basado en el paquete de librerías FreeLink, que es el que hemos usado nosotros, sino en el modelo de Universal Dependencies, que además permitirá hacer análisis sintáctico en el futuro. Por tanto, es muy probable que en un año o dos podamos ofrecer una versión lematizada y etiquetada mejor que la que tenemos ahora. Bien, paso al siguiente punto, que es la marcación lingüística que es interna, ¿no? Hasta 2019 teníamos un menú de solo 106 aspectos de fonética, morfología y sintáctica, y con estos menús lo que se quería era pues, saber qué características dialectales aparecían en cada uno de estos entrevistas y que no serían recuperables por una simple consulta del corpus. Pero desde 2019 se crearon unos nuevos menús a partir de su revisión. Actualmente tenemos 347 marcas. Hay que decir también que la revisión y transcripción continuamente genera la necesidad de nuevas marcas, pero ahora tenemos 97 marcas de léxico y fonética, 74 de morfología y 176 de sintaxis, porque la sintaxis es muchas veces lo más difícil de recuperar a través de una herramienta de consulta. Para que se hagan una idea, ¿no?, de la multiplicación de marcas, pues les pongo aquí un ejemplo de fonética. Hasta 2019 teníamos un único fenómeno, que era la pérdida de la D intervocálica, y desde 2019 tenemos 8 formas de marcar la pérdida de la D intervocálica, si es en ado, en ada, en ido, en ida, en udo, con antevocales iguales, antevocal tónica, en otros contextos. Es decir, que hemos intentado afinar los datos en lo posible para que la recuperabilidad de esa información dialectal sea mayor. La marcación, por desgracia, es muy desigual para las transcripciones que hoy tenemos en la web, porque si la tuviéramos igual de perfecta en todas ellas, podríamos ofrecerlo ya. Solo un centenar tienen la marcación moderna y el resto mantienen las marcas antiguas, que son mucho más imprecisas. Nuestro propósito es, en los próximos años, si obtenemos la financiación necesaria, lo que querríamos es actualizar y revisar transversalmente todas esas marcas con el fin de crear una colección de mapas basados en ejemplos reales y con proyección de frecuencias para el aspecto considerado, ¿no? La prioridad se la daremos a aquellos aspectos que no son recuperables en las herramientas de consulta. Por ejemplo, pues si tenemos el adverbio asin o el adverbio agora o la secuencia mese-cae, mese, esto se puede recuperar muy fácilmente porque basta con introducirlo en la consulta y la consulta recuperará todo. Pero si queremos saber dónde se da el leísmo femenino, por ejemplo, con un objeto directo femenino, pues esto es irrecuperable con la consulta y mucho me temo que aunque tengamos incluso una marcación sintáctica sería muy, muy difícil de recuperar. Entonces, nuestra idea es focalizarnos en hacer mapas fundamentalmente sintácticos o de morfología que no sean recuperables en las herramientas de consulta. Bueno, los resultados que hemos obtenido, paso ya a la última parte de la conferencia. Los resultados que hemos obtenido en el estudio de la variación del español europeo están disponibles en la web, en la pestaña de publicaciones. Ahí tienen todos los temas sobre los que se han publicado trabajos, tanto de los miembros del equipo de investigación como de otras personas que han trabajado ya sobre los datos del corpus y que procuro incluir, ¿no?, en esta página web, muchas veces, si es posible, con la posibilidad de enlazar directamente al artículo o descargarlo incluso. Les voy a mostrar ahora algunos de los resultados que hemos obtenido a lo largo de los años con el corpus. No todos, es imposible. Y también, ¿qué nos dicen sobre la articulación gramatical del español europeo? Me permito recordar que si uno
consultaba un manual de dialectología tradicional, la articulación dialectal del español europeo era español septentrional frente a español meridional y luego andaluz, luego el canario, pero digamos que se admitía la existencia de variedades propias en las zonas leonesa y aragonesa, que en realidad son dialectos románicos, pero no se consideraba que hubiera una articulación interna del castellano en el español europeo mucho más allá de lo que he mencionado. Bien, pues a lo largo de los años y gota a gota se han ido produciendo un conjunto de resultados que nos dan un panorama, creo, más complejo, más rico de la variación del español europeo. En concreto, aquí les presento un aspecto que investigué yo y que realmente fue el origen del corpus oral y sonoro del español rural, que es el leísmo. En toda esta zona que observan del centro-occidente de Castilla y el norte hasta Toledo, Ciudad Real y partes de Cáceres, le y lo se usan como pronombres referidos a un objeto directo masculino para marcar la distinción entre una entidad contable y un lo que refiere a una entidad no contable. Es decir, que si los bailes son contables, utilizaremos le, el baile como le había, pues ese ya no había que hacerle, pero si el objeto directo se interpreta como una masa, como una materia, como una entidad continua, que era como es el tocino, pues entonces aparecería la forma lo. Esta zona, ¿no? Nos muestra además que la cuña castellana de la que había hablado Pidal, de acuerdo con la cual supuestamente los rasgos del norte y del centro peninsular se habrían extendido inexorablemente hacia el centro y sur de la península, pues nos muestra que esta cuña no siempre tuvo lugar y que no siempre los rasgos del norte se extendieron hacia el sur. El segundo ejemplo que les traigo es la primera tesis doctoral que surgió con los datos del Coser, elaborada por Enrique Pato, que trata de la pérdida y desplazamiento del imperfecto de subjuntivo en el castellano septentrional a favor del condicional, ¿no? Este era un fenómeno conocido, pero la verdad es que cuando se hizo esta tesis no se conocía su distribución exacta y el estudio sobre el Coser ha permitido identificar todos los contextos sintácticos en los que se da y además medir las frecuencias y lo que se ha demostrado es que frente a lo que se pensaba, que el locus original de esta extensión del indicativo a costa del subjuntivo eran la prótesis de las oraciones condicionales, lo que demuestra esta tesis es que el locus original son las oraciones completivas y relativas, es decir, precisamente aquellas oraciones en las que ya alterna el modo con distintos matices de significado. Bueno, aquí vemos ejemplos de completivas, vemos ejemplos de relativas, de condicionales, de finales y de concesivas. En realidad, en estos territorios, ¿no? Realmente el imperfecto de subjuntivo es recesivo o minoritario, ¿no? No se ha desaparecido del todo, pero según las áreas, las distintas intensidades puede incluso ser solo el 5 o el 10% de los empleos. El tercer ejemplo que les traigo es el uso de los reflexivos en el noroccidente peninsular, ¿no? Sobre los datos del Coser, Carlota de Benito realizó también una tesis que se acaba de publicar en 2015, que se acaba de publicar en John Benjamins en inglés, y muestra una serie, pensaríamos que los reflexivos se usaban de forma uniforme en todo el territorio peninsular. Y lo cierto, siempre se habla de la diferencia en el uso de los reflexivos entre España y América, ¿no? Pero más o menos se pensaba que el español europeo era más o menos monolítico. Lo cierto es que este trabajo demuestra que no es así y que hay una zona noroccidental que es bastante reacia a mantener los reflexivos en muchos contextos. Y el uso de esa zona parece mostrar un estado diacrónico más antiguo, ¿no? En la extensión progresiva del uso de los reflexivos. Aquí les muestro un ejemplo. Es curioso porque en esa zona, en contacto con el gallego, el asturiano y también las zonas vecinas, el reflexivo siempre se expresa cuando se trata de un reflexivo directo, como por ejemplo yo me lavo, ¿no? Pero cuando se convierte en un dativo posesivo o un autobenefactivo, pues entonces desaparece, que es justamente lo que sucede en asturiano y en gallego.
Por ejemplo, el otro día estaba lavando la boca después de cenar y cuando estaba lavando la boca sentí un tronío. Es decir, en vez de decir lavándome la boca, dicen lavando la boca. O yo operé una rodilla, que me pusieron una prótesis y estuve ya ingresada 15 días. En vez de yo me operé una rodilla, ¿no? En cambio, cuando el dativo es un destino, es una meta, entonces nunca hay una transferencia, entonces nunca se omite. Es decir, que tenemos unas interesantes diferencias dialectales que tienen además en la sintaxis de los reflexivos en esta zona. Además, la tesis demostró que sobre todo en la zona gallega y asturiano no se marcaba, se marcaba con mucha menos frecuencia el reflexivo en los verbos anticausativos. Por ejemplo, en esta zona dicen la ropa seca y no se seca, la leche cuaja y no se cuaja. Es un fenómeno léxicamente condicionado, no hay duda de ello, pero observamos, ¿no?, que hay una graduación y que el porcentaje de verbos más frecuentes en todo el corpus tiene siempre un resultado de frecuencia inferior en esta zona respecto de otras. También pudo demostrar, por ejemplo, que la frecuencia de los reflexivos era mucho mayor en los verbos anticausativos, los reflexivos eran mucho más frecuentes con sujetos animados que con sujetos inanimados, lo que nos permitía explicar, ¿no?, la extensión del reflexivo primero a los sujetos animados y en un segundo lugar a los inanimados. Bien, veamos un cuarto ejemplo. Este ejemplo nos muestra la existencia de un español oriental frente a un español occidental. La diferencia se basa en que toda la zona centrooccidental y hasta Andalucía, aquí vemos que está en blanco esta parte andaluza, pero es porque cuando se realizó este estudio en 2016 todavía no estaban disponibles en la web todas las grabaciones andaluzas. Pero aquí hay una continuidad centrooccidental, ¿no?, a toda esta zona y también a Canarias e imagino que a América. En toda esta zona se puede decir, se puede pronominalizar con un clítico el argumento de una construcción existencial con haber. Hay burros en tu tierra también, los hay, o siempre había médico, ahora es cuando no le hay. En este caso es un ejemplo con leísmo. En cambio, en todo el oriente peninsular, si se dan cuenta son los círculos en blanco, en todo el oriente peninsular no cliticizan ese argumento, es decir, no aceptan un clítico para referirse a ese argumento, sino que dirán, hay burros en tu tierra, también hay, o siempre había médico, ahora es cuando no hay. Es decir, tenemos no aceptan el clítico. Y esta división se ha corroborado últimamente también en las llamadas oraciones relativas predicativas, cuando tenemos una oración relativa que modifica el argumento del verbo haber, como por ejemplo los hay que tienen tiempo. Los hay que tienen tiempo lo encontramos de nuevo en el occidente y centro peninsular y sin embargo no lo tenemos en Oriente. No hay más puntos porque es una estructura de frecuencia muy baja y por tanto no es tan fácil documentarla. También con los datos del corpus han surgido o hemos podido identificar áreas geográficas no totalmente sospechadas, no totalmente conocidas. Por ejemplo, si uno consulta cualquier manual de dialectología del español de España europeo, dirá que hay un fenómeno vulgar que es común a todas áreas por igual, que es decir, me se caen las gafas o te se olvida todo, es decir, invertir el orden de los críticos. Sin embargo, es evidente, a partir de los datos del COSER, que este es un rasgo que tiene un sesgo dialectal. Y aquí se ve muy bien, ¿no? La frecuencia del orden no estándar es mucho mayor en el oriente y en el sur peninsular. Hay como una división, ¿no?, de este hacia el sur, desde el este hacia el suroeste, mientras que toda la zona norte occidental tiene una frecuencia mucho menor. En este mapa no se refleja, pero también se ha podido demostrar que en el área donde no es tan frecuente, la estructura con orden invertido es mucho más normal con la segunda persona, te se cae, que con la primera, me se cae, ¿no? Esto es un resultado, por ejemplo, que no describía ninguna otra manual de dialectología del español europeo.
Luego hemos podido encontrar también áreas completamente insospechadas. En América, como saben, creo todos, ¿no? Es bastante frecuente la concordancia de primera persona del plural en construcciones existenciales, ¿no? Y es incluso, puede tener incluso altura social, aparece reflejada en la prensa, en el habla de personas con educación universitaria, según las áreas, etc. En la península ibérica, en cambio, esto se daba prácticamente como inexistente. Sin embargo, no es tan inexistente. Lo que es, sí, claro, es algo desprestigiado y aparece fundamentalmente, como ven aquí, en las áreas occidental, meridional y oriental, con exclusión del área central, que es la zona precisamente sobre la que se ha fijado la norma estándar del español europeo. Por tanto, existía en español europeo, existe en español europeo la misma tendencia a decir los que habemos no cabemos en el mundo, ¿no? Como nos dijo un informante de Cádiz, ¿no? Los que somos no cabemos en el mundo, somos demasiados. Pero esta solución no ha entrado en la lengua culta, a diferencia de lo que sucede en América, probablemente porque se perdió en esta área central. Tenemos solo un ejemplo completamente aislado aquí en la zona de Burgos, ¿no? Pero pueden ver por las chinchetas que sí existe en todo el resto del territorio. Bien, Inés. Ah, sí, tengo que terminar ya. Sí, te pediría si podés ir concluyendo. Vale, Gracias. bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de cuña. ¿Cuánto tengo? ¿5 minutos o ya nada? En realidad la nada, pero... Vale, bueno, pues entonces es que he ido demasiado lento. Bueno, pues entonces ya paro aquí. Bueno, aquí mostraré simplemente que este es un ejemplo de cuña castellana, pero basado en datos sintácticos. Este es un ejemplo de español meridional basado en una cosa fonética, la pérdida de la D intervocálica en un aspecto fonético que tiene corroboración con el deísmo también, es decir, el deísmo también podemos establecer un paralelo con este mapa fonético mejor conocido. Y luego podría mencionar fenómenos generales que se dan en todas partes, como puede ser, por ejemplo, la concordancia con nombres colectivos o continuos como gente, que no obstante, aunque son generales, adquieren consistencia areal. Por ejemplo, es mucho más frecuente en Andalucía occidental y en el oriente peninsular. Y aquí tenemos un ejemplo que es la última tesis que se ha desarrollado con datos del corpus, que es un estudio sobre los pronombres resuntivos de objeto directo en las oraciones relativas. Y aquí vemos, ¿no?, cómo es algo que se da en todas partes, pero claramente se da muchísimo más en las oraciones relativas explicativas que en las especificativas. Esto ya no lo voy a comentar y llegamos a las conclusiones que, bueno, espero haberles mostrado que es un corpus muy trabajoso de elaborar, que la variación morfosintáctica no es menor que la fonética y fonológica, que nos ha revelado una caracterización dialectal mucho más compleja de la que tenemos respecto del español europeo si nos basáramos simplemente en la fonología. Por un lado, corrobora áreas conocidas como la cuña castellana, el español meridional, el andaluz, propone nuevas áreas, el español oriental frente al occidental, el castellano septentrional, plantea coincidencias insospechadas entre áreas y también vemos que hay aspectos coloquiales generales a todas partes, pero que pueden adquirir consistencia real. Muchas gracias. Inés, muchas gracias. Vamos a pasar a ver si hay alguien que quiera hacer preguntas o comentarios. Paso el micrófono. Bueno, María dice que tenemos poquito tiempo, pero alguien si quiere puede preguntar algo. O sea, ¿se puede preguntar? Ok. Si no pregunta nadie, pregunto yo. Ah, bien, José. Bueno. Hola Inés, gracias. Hola. Te quería preguntar por la etapa de las entrevistas, la realización de entrevistas que después van a formar parte del corpus. ¿Qué criterios utilizan para decidir qué hablantes entrevistar y a cuáles no?
Sí, bueno, no lo he explicado. Son informantes mayores, con poca formación, que sean nativos del lugar, que preferiblemente no se hayan movido del lugar. Muchas veces nos encontramos con que nos dicen que son de allí, que se han criado allí, que han vivido allí, y luego descubrimos que han pasado 20 años en Suiza. Pero la realidad es que, y luego últimamente buscamos también, o sea, desde hace tiempo ya buscamos gente que le guste hablar. No preseleccionamos los informantes, normalmente utilizamos un facilitador o mediador. Buscamos a alguien de mediana edad en el pueblo, le contamos que venimos de la universidad y que estamos trabajando sobre la vida tradicional, las tradiciones, y que queremos entrevistar a alguien que nos pueda contar cómo eran esas cosas en ese lugar preciso. Hombre, alguien simpático, que le guste hablar, que sea de aquí de toda la vida, porque claro, hemos tenido también experiencias de informantes que te llevan al viejo el persona que piensan que es mayor del pueblo, pero que luego resulta que contesta con monosílabos, ¿no? Entonces esto es muy poco gratificante. Y es un poco, ese es el criterio. No llevamos informantes concertados, y la realidad es que cuando hemos llevado informantes concertados los resultados no han sido mejores que cuando vamos al azar. Al azar hay siempre un porcentaje, un leve porcentaje de fracaso. Puedes llegar a un pueblo y puedes no tener éxito encontrando a la persona que buscas, pero en el 90% de los casos nos encontramos con que en los pueblos la gente tiene tiempo, las personas mayores tienen tiempo y están encantados. No sé si esto contesta a tu pregunta o querías... Bien, sí, dice que sí, con la cabeza. ¿Alguien más quiere hacerle a Inés una pregunta? Yo hago una pregunta cortita. Yo creo que en la presentación que hiciste de los trabajos de investigación que utilizaron como herramienta el corpus aparecen dos funciones fundamentales, una la de confirmar la distribución de rasgos y otra, bueno, la de encontrar novedades en términos de rasgos que no se sabía que pertenecían. A tu criterio, ¿cuál es el empleo que más fruto ha dado en la investigación de estos dos usos? Bueno, es que en realidad, bueno, hoy en día tenemos más atlas publicados, ¿no? Pero la realidad es que los datos del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica aún permanecen en gran medida inéditos. En el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica se hacían no pocas preguntas de carácter morfosintáctico, pero la realidad que hubieran permitido ya en los años 90, cuando comenzamos, trazar más o menos las áreas de ciertos fenómenos. Pero lo cierto es que para muchas cuestiones, es decir, por ejemplo, la existencia del neutro de... Sabía que existía el leísmo en Castilla y León, pero ¿cuál era la isoglosa exacta que delimitaba esa área respecto de las que no lo tienen? Esto no lo sabíamos. Tampoco se diferenciaban de distintos tipos de leísmo y se manejaban las mismas hipótesis para explicarlos todos. Tampoco sabíamos que el neutro de materia llegaba hasta Toledo. Sabía que existía el neutro de materia en Asturias y en Cantabria, pero que pudiera haber neutro de materia en Toledo, en Segovia, en Ávila, todas estas cosas de los reflexivos y otras que no he presentado. Es decir, podríamos decir que hemos confirmado áreas, pero que en todos los casos creo que el análisis ha mejorado mucho. Es decir, si conocíamos el fenómeno gramatical, la cantidad de datos, la variedad de contextos, la posibilidad de tener ejemplos espontáneos de habla ha mejorado mucho nuestra capacidad de comprensión del aspecto estudiado. No sé si hay algunos aspectos que eran conocidos, pero no de la manera que los conocemos hoy. Aunque se supiera que se perdía el imperfecto de subjuntivo al norte, las hipótesis que se manejaban no son las que manejamos hoy después del estudio de Enrique Pato, o lo mismo podríamos decir del leísmo. Y luego tenemos descubrimientos completos, ¿no? Bueno, ha habido aspectos que no he presentado, pero por ejemplo, en toda la parte oriental de la península, en la zona en contacto con el catalán, hay una simplificación del paradigma de los reflexivos, de forma que podemos decir
se vamos, se vais, se van. Es decir, que podemos unificar con se todo el paradigma de reflexivos. Y esto no estaba descrito. Había pues observaciones sueltas, pero Bueno, no podría ponderar qué es más novedoso. Está bien, pero por ejemplo lo de las reflexivas en la zona gallega es sorprendente, lo de la ausencia del reflexivo y eso supongo que fueron datos bastante nuevos. También, Bueno, también. Bien, muchísimas gracias y cerramos aquí la presentación. Gracias. Gracias, Inés. ¿Me escuchas? Sí, muchas sí, gracias, Inés. Ahí te mandé unas fotos para que... Vale, muchas gracias a vosotros. Bueno, muchísimas gracias. Me desconecto. Adiós. Dale. Gracias. Gracias Adiós. por todo. Chao. Adiós. Chao.
Lo que hablen ellos desde el Zoom lo van a escuchar todos los que están escuchando. Lo que va a pasar es que las preguntas quizás las van a tener que repetir usted acá. Para que... Las preguntas que haga la audiencia, para la gente virtual o para ustedes, para que pero sepan. el tema de tener un micrófono para No podemos garantizar el micrófono ahora, entonces tendría que repetir la cámara. ¿Sí? Bueno, eso es. A ver si me lo dices. Gracias. Muy bien. A ver si we can ¿acepto a la gente que está entrando? Sí, por favor. Sí. Ok. Si querés, puedes poner... Sí, porque son todas las participantes. ¿Serían ellas tres? Sí, Mariana, Laura y Valentina. Bueno. Cami, entonces ya pudiste entrar. Sí, al Zoom sí. Hola. Hola. Bueno, no se va a escuchar, ¿no? Sí, te escucho ya. ¿Sí? ¿Me escuchan? Fíjate que no tenemos Genial. Bienvenida. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se oye bien? Sí, Sí, Laura. Ahí están conectando el parlante. A ver, ¿me dicen algo a ver si se escucha? Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Capaz tengo que seleccionar la salida. Sí, A ver. de ahí te va a permitir. Que vas por una cuestión de seguridad. Speaker, ¿cuál sería? Creo que es eso, me parece. A ver ahora. Hola, hola, hola. Ahora sí. Sí. Un poquito más de volumen a la computadora. Muchas gracias. Ahora me hablan de nuevo. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escucha bien? Bárbaro. ¿Me escucha bien? Sí. Sí. ¿Y el audio también te tengo que poner para que entre por ahí? No, porque es solamente para que hablen para acá. Ah, ok. Cuando te preguntan algo, van a tener que acercar el micrófono de esa acá. Bien. Perfecto. La camarita la tenés configurada.